Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes, apreciados amigos, queridos oyentes, en la presentación de Radio Amanecer en Estudio para el día de hoy. Como siempre se acostumbra al cierre, vamos a ver algunos conceptos estudiados para reafirmar dichos conceptos en nuestras mentes y poner en práctica lo aprendido. De manera que traiga su Biblia, guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo, iniciamos de inmediato el repaso de esta lección número 11 que está llegando a su final. Apostasía e intercesión fue el tema general estudiado durante toda la semana y el pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento en Éxodo 32, versículos 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora del libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, los versículos 31 y 32. Esperamos que la bondad de Dios, la dirección del Espíritu Santo pueda ser con cada uno de nosotros en este momento en que iniciamos este repaso de lo estudiado durante toda la semana. Saludamos en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Amén, amén, mi estimado, querido amigo y hermano, Pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Es importante ver que Dios ha sido bueno con nosotros y durante toda esta semana nos ha guiado y hasta aquí estamos, de una u de otra manera, como un reflejo de la misericordia de Dios y de que su providencia divina nos ha guiado y nos ha rescatado. Qué bueno encontrarnos juntos en los diferentes horarios matutino, vespertino y nocturno para que podamos seguir desarrollándonos. Y más este tema que tenía como punto focal y especial acerca de la obra de Dios en cada uno de los creyentes, de manera muy específica con lo que vimos, con lo que estudiamos. Así que oramos en este momento agradeciendo a Dios por su cuidado providencial y por su guianza que seguirá con nosotros. Amantísimo Padre, Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de bondad, es grato el momento porque tenemos un encuentro más cercano contigo a través del estudio de tu palabra. Ayúdanos a mantener siempre presente esto delante de nosotros y que lo que decidamos sea para agradarte, servirte, compartir con otros la bondad y la misericordia que también hemos recibido. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Guíanos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso. El título de la lección de esta semana fue Apostasía e intercesión, pues nos llevó a analizar brevemente el mismo concepto per se de lo que es la apostasía. Y debemos recordar que la apostasía en Israel, allí en el libro de Éxodo, se hace manifiesta de forma central en el capítulo número 32, cuando los israelitas, mientras Moisés estaba allí en el monte Sinaí recibiendo la ley de Dios, construyeron, señores, y adoraron un becerro de oro, en violación fragante y clara del mandamiento divino de no tener otros dioses ni imágenes para adorar. Ese acto, veíamos, Pastor Machuque y amigos oyentes, de idolatría, constituye un abandono de lo que es la lealtad exclusiva a Dios, y es el ejemplo más destacado de la apostasía en el libro de Éxodo, reflejando una grave y rápida desobediencia que se expuso al pueblo al juicio divino. Y es importante que con ese juicio divino, cuando el Señor mismo, habíamos estudiado en la semana, había pronunciado una sentencia de desaparecer al pueblo, pues entonces en ese sentido pues, veíamos
el caso de Moisés intercediendo. Eso es como para refrescar un poquito la parte del título general. En forma de resumen, podríamos decir que de la apostasía, que es la separación del pueblo de los principios que Dios había establecido, cometen pecado de idolatría, Dios dice lo va a destruir. Entonces veíamos la intercesión hecha por Moisés a favor de ese pueblo. Eso es en lo que tiene que ver con el título a manera general. De manera específica, cada día los tópicos que se tocaron identifican realmente el privilegio y el honor que tuvieron los líderes, que de manera directa también ellos mismos desobedecieron. Me refiero específicamente o menciono de manera directa lo que se presenta el día domingo. Allí vemos cómo se titula Liderazgo fallido. Dios de manera muy clara llamó a Moisés, y este tiempo que Moisés pasó con el Señor, tanto cuando subió al monte, que vino con los 73 líderes que les acompañaron, y luego él directamente que fue hasta la presencia de Dios misma, lo que esto implicó, el significado que había. Ahora nos adentramos un poquito en ver cómo esos líderes que fueron considerados, fueron llamados por Dios y estaban en un nivel del conocimiento de la presencia de Dios diferente al del pueblo común, ellos mismos se vieron envueltos en rechazo contundente al mismo mandamiento de Dios, a la misma indicación clara que Dios había dado, porque se concentraron, y ahora entonces vemos que los resultados de esta desobediencia, tanto a ellos les llevó a que recibieran las consecuencias de venir ante el Señor y cualquierizar el servicio. En este caso, Nadab y Abiú, que vienen a ofrecer fuego extraño ante el Señor, cualquierizando el servicio del llamado que Dios le había hecho y omitiendo que están delante de un Dios santo, un Dios todopoderoso, y que están bajo una teocracia que es Dios mismo quien está dirigiendo y le está haciendo a ellos recipiente, instrumentos de su verdad. Pero ellos, a través de la cualquierización de su oficio, de su servicio a Dios y al pueblo, entonces se hicieron reos de muerte, y como consecuencia ya ustedes saben lo que esto significó en el servicio que se prestaba. En esa lección estábamos resaltando especialmente el liderazgo de Aarón. Debió ser un hombre firme porque estuvo con Moisés desde la salida, vio todas las obras maravillosas que Dios había hecho con ese pueblo, y en el momento cuando Moisés estaba en contacto con Dios allí en el monte y se presentó la crisis, decíamos que Aarón debió mostrarse como un líder fuerte, sin flaquear, y presentar de forma clara y correcta lo que Dios esperaba de ese pueblo, y no que ese pueblo se desbordara en ese acto de adoración donde la cabeza principal de lo que aconteció allí fue el mismo Aarón. O sea, resaltábamos especialmente ese caso, y lo que aprendimos de ahí es que en medio de la crisis hay personas que actúan como Aarón. Echan la culpa al pueblo. Ellos dicen que se produce alguna situación contra su persona. Entonces, cuando se sienten presionados, usan como justificación sí, eso. Entonces, cuando se sienten presionados, lo que hacen es que actúan como el pueblo quiere, y no debe ser así. Y algo que estamos resaltando especialmente en ese liderazgo fallido fue precisamente el mal accionar de Aarón cuando debió actuar de una manera distinta. Es lo que conocen algunos con un término oblación del yo. Utilizar alguna evasiva, alguna justificación para desviarse y salir ellos del centro, pero que aquí no valió la pena, no tuvo el resultado. Al contrario, las implicaciones que ya vimos por el mismo compromiso que tenía Aarón, lamentablemente lo que mostró, y esto identificó un accionar de Aarón que en lo sucesivo se mantendría en ese tipo de conducta en relación con el carácter que él mismo
había decidido mantener y no ser transformado. ¿Qué pasa? Que ahora con la idolatría y el mal dentro del pueblo, por la permisibilidad, por la falta de sentar un precedente de parte de la justicia de Dios, haciendo lo que Dios había mandado, el pueblo se identifica con esta conducta idolátrica que es la que es la que mantiene el pueblo subyugado y es el inicio de toda suerte de pecado del pueblo. Pero recuerde usted, pastor, que estábamos diciendo que para ello era normal el pedido, porque esa era la cultura que tenían. Usted se imagina, recordábamos los años que esas personas duraron siendo esclavos y en contacto con tantos dioses, y de repente cuando le falta su gran líder, que creen que desapareció, Moisés, lo que hacen es que piden una imagen de Dios. Y la imagen que hace Aarón es un becerro que ellos identificaban como la imagen de Dios. Es decir, que conforme a lo que uno podría mirar dentro del contexto de adoración de ellos y especialmente de la multitud mixta, pensaron que eso estaba funcionando bien, pero se olvidaron que en ese mismo contexto ya Dios había establecido sus mandamientos. Y los 2 primeros mandamientos prohíben la adoración de otros dioses, el amor supremo a Dios y no te harás imagen, y ellos pasaron por alto esto. Dios no necesita que se haga ningún tipo de imagen, de yeso, de madera, de papel, de cera, de acera, como usted quiera hacerlo. Una conducta aprendida de Egipto directamente. De Egipto. Dios no necesita de eso, y el asunto de la idolatría fue lo que provocó una gran tragedia dentro del pueblo de Israel, porque violó directamente lo que es el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que va a traer, por supuesto, algún tipo de consecuencia, como lo veremos más adelante, según el repaso que estamos haciendo en esta semana. Y algo que va un poquito más allá y que subyace detrás de lo que se presentó es que el pueblo está prefiriendo ahora, en este caso el pueblo, hablo de la multitud mixta, que ahora es la primera en quejarse, manifestar esta conducta de desagrado por otros intereses y las mismas prácticas que tienen, que vienen con ellos, porque el pueblo, ya ustedes saben cómo se había mezclado con los egipcios, habían tenido familia, etc. Ahora bien, ellos habían decidido volver a Egipto. Oiga bien el punto ahora, pastor, amigos. Habían decidido volver a Egipto. Para volver a Egipto, ya saben que no pueden venir con la cara limpia, esto y aquello, buscando una justificación por decir algo. Pero es importante que nosotros mencionemos que como forma de justificación, y esto no lo digo yo, esto es una idea que Historia de los Patriarcas y Profetas es quien presenta que una manera de justificar y presentar agrado y aceptación al volver a Egipto podía ser a través del becerro de oro, que era uno de los dioses que también ellos adoraban. Como bien estudiamos durante esta semana, la representación del becerro, del dios en becerro o ganado, el dios Apis, y ellos como tal lo tenían y lo consideraban como sagrado y una deidad a la cual se le rendía loor y pleitesía. Entender esto es lo que permite que en propuesta se presente y se haga. Ahora bien, quien está a cargo, quien está al frente técnicamente del pueblo ahora es Aarón. Ya sabemos lo que sucedió. Esto podía usarse como una justificación para que al llegar y regresar sean aceptados. Nosotros sabemos que la idolatría y el mal socavaron directamente de manera fuerte la relación que debía mantener el pueblo con Dios y entre ellos mismos para reflexión. El tiempo que debieron dedicar, cual Moisés, antes de llegar, la presencia de Dios manifiesta, esos 6 días que duró, que los hizo en reflexión, deponiendo cualquier cosa que hubiese de por medio, que interfiriera entre Dios y él, que no permitiera una manifestación completa y plena. El pueblo, más que preferir durante ese tiempo de 40 días de intercesión, es importante que nosotros también analicemos que en la Biblia 40 días tienen que ver con la intercesión, tienen que ver con la cercanía a Dios, tienen que ver con una actitud que se deponga antagonista, contraria, de pecado, para que Dios escudriñe, perfeccione, analice y entonces se vea que Dios interviene, que Dios hace, que Dios obra.
En este caso, el pueblo lo que decidió hacer fue darle riendas sueltas a sus deseos y bajas pasiones, puesto que se concentraron ahora. Fíjese que es lo que usted bien dice, esto era un culto a Jehová, pero fíjese la manera como se iba a usar, utilizando las mismas herramientas, modos, costumbres del enemigo. Y ahí acoto una frase. Los caminos de Satanás no nos llevan a la casa de Dios. No podemos usar las herramientas del enemigo para poder venir a adorar a Dios y servirlo como nosotros queremos, cuando ya Dios ha dicho claramente cómo debe hacerse y qué es lo que tiene que hacerse. Los profetas del Antiguo Testamento, entiéndase Isaías, Ezequiel, entre otros, y los profetas menores siempre advirtieron al pueblo sobre la idolatría, de adorar dioses ajenos. Por eso cuando estamos estudiando en el libro de Éxodo, corrompiéndose a sí mismos, estamos destacando eso, la posición que presentaban los profetas, pero que ya ellos la conocían porque el mismo Moisés se la presentó. De manera que, en este sentido, nosotros decíamos, qué barbaridad lo de este pueblo. Señores, con los grandes milagros que Dios hacía, Dios se manifestaba y con esa fuerza con que el mismo Moisés enseñó que no se debía adorar dioses ajenos, no se debía tener dioses ajenos, ellos cayeron en esa bajeza y nosotros nos sorprendemos y comentábamos ese día, wow. Y defendemos con gallardía esa posición, pastor. Qué pueblo tan terrible y cómo es posible malo que ese pueblo... Pero en esa misma lección, señores, decíamos y recordamos que la misma señalaba que también nosotros podemos incurrir en grandes errores de idolatría, como lo sucedido con el pueblo de Israel al rendir culto a algo que sustituye al Dios del cielo, al cual nosotros nos debemos. Y entonces hacíamos mención del orgullo. Ay, cuántas personas en este pueblo y en el mundo que son tan orgullosos que a nadie se lleva, por ejemplo, en un lenguaje muy eclesiástico, a nadie se lleva a una junta de iglesia por orgulloso. Antes, por el contrario, a veces algunas personas se premian. Por eso vemos que en el pueblo existen muchas personas egoístas. También hacíamos mención sobre gente que se aferran tanto al poder que están dispuestos a detornar a cualquiera sin ningún tipo de lealtad y se empeñan solamente en el poder, la comida, el sexo, la televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deporte, familia, videojuegos, películas, compras. Es decir, que de alguna manera u otra nosotros estamos enrolados en ese tipo de actividad al cual dedicamos mucho más tiempo a esas actividades idolátricas que al mismo Señor. Entonces no debemos quejarnos, sino buscar las medidas correctivas donde nosotros podamos acercarnos a Dios para combatir esos deseos idolátricos que operan en cada uno de nosotros y que debemos combatir para que el Señor se pueda agradar de las actividades que nosotros realizamos para llevar un servicio adecuado a nuestro Creador. Es bueno también que veamos, cuando se tocó el tópico de la justa ira de Dios, que la reacción de Moisés cuando llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, según Éxodo 32:19. Y esta acción que se ve muestra que así como las tablas fueron rotas por Moisés, representa cómo el mismo pueblo fue quien transgredió y abandonó y rompió el pacto que había hecho con Dios y que presencialmente y de manera directa había dicho sí, obedeceremos. Por 3 ocasiones en una de las lecciones pasadas habíamos hecho ese énfasis y ahora se ve quebrantado, transgredido el mismo pacto que ellos profesaron con vehemencia que obedecerían. Esto mostró de una manera directa que las consecuencias que se vieron a causa de esta rebeldía, acarreó muerte, dolor y tristeza. Aún ante la propuesta, Pastor Scroggins, amigos, ¿quién está por Jehová?
O sea, ¿quién está de parte de Dios? ¿Quién quiere seguir en el camino del Señor? ¿Quién quiere mantenerse en relación con Dios y lo que Dios había revelado? Eso es un llamado para que haya una clara línea divisoria entre aquellos que quieren ahora persistir en una conducta idolátrica cual Egipto, como se vio, y ahora quieren llevar consigo y permanecer en ella de una manera rebelde. A justa consecuencia, ante este llamado, persistir y traer y desviar al pueblo, murieron más de 3,000 hombres, haciendo referencia a la forma de conteo. O sea que murió muchas personas a consecuencia de esto porque ellos mismos decidieron persistir en obediencia y el compromiso con Dios dejándolo a un lado. Es una ironía muy grande afirmar que lo que había ocurrido por parte de Aarón era un milagro, más que asumir la responsabilidad que él llevó al pueblo también a que permanezca en rebeldía, justificando ahora que eso fue un milagro, que eso surgió, que él tiró ese oro ahí y salió ese becerro de oro, sabiendo que él mismo había convocado fiesta y sacrificio al Señor, llevando en una relación de, de, de pecado al pueblo consigo mismo y Satanás. Así es. Pensando para mis adentro, como dice un refrán popular, señores, cuando la gente es floja en el liderazgo, como fue el caso de Aarón, culpa a los otros del fracaso y se deja llevar de la gran mayoría. Y cuando alguien le hace ver el error, entonces quieren decir que fue el pueblo. Pero si hubiese sido un éxito, él estaba al frente. Eso fue lo que nosotros estábamos viendo en esa ocasión. Y luego estábamos cerrando con lo que tiene que ver con la intercesión. Y ese fue un tema donde destacábamos la grandeza de Moisés, que era un tipo, una forma de Cristo Jesús, porque cuando Dios ya había tomado la decisión de erradicar de la faz de la tierra a ese pueblo, él pudo conversar con el Señor e interceder en oración. Le dice, no, espérate, en una ocasión tú dijiste que ese era mi pueblo, pero ese es tu pueblo, no el mío, el pueblo que tú sacaste de Egipto y ahora lo va a destruir. No, si tú lo haces también yo me voy con todo el pueblo y me destruyes también. Por lo tanto, es importante que nosotros destaquemos esa parte y comparemos esta reacción de Moisés con lo que hizo el mismo Señor Jesucristo, quien quiso morir por el pueblo y así fue, e intercedía constantemente por los seres humanos. Y ahí estábamos enfatizando el hecho de que nosotros podemos en este tiempo también convertirnos en personas que pueden interceder a favor de los demás. Y hasta el pastor Machuca estuvo hablando ahí de diferentes oraciones intercesoras. De nuestra parte, recordamos que aquí en la emisora nosotros realizamos oraciones intercesoras tanto por los amigos de la radio que llaman, oramos también por el personal interno y toda esa dinámica diariamente se ve en la radio y esta es una gran motivación entonces que tenemos cuando estamos estudiando el tema de la intercesión para que nos demos cuenta que tenemos un gran compromiso de orar los unos por los otros. En fin, a nosotros nos resulta un tanto contradictorio ver el comportamiento del pueblo por los resultados, lo que hicieron, etcétera. Pero debemos aplicar a nuestra propia vida esto que está mostrando como enseñanza y reflexión este tipo de estudios. Primero, como buenos administradores del planeta, de la familia, de la protección del medio ambiente, podemos nosotros, en la responsabilidad que tenemos, llevar a tener ese tipo de comportamiento idolátrico también nosotros. Sí, no podemos descuidarnos. Es importante que reflexionemos en eso, como bien explicaba el pastor Scrogin. Es importante también que podamos ver en la ejecución de aquellos rebeldes del pueblo que persistieron en mantener y llevar más allá, eligiendo el becerro de oro y llevar a una conducta idolátrica según lo mismo que aprendieron y vieron en Egipto. Es bueno que veamos que lo sucedido en la apostasía del Sinaí, si la transgresión no se hubiese castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados que cuando
con lo que sucedió cuando nuestros primeros padres desobedecieron y luego vimos el resultado en Caín, cómo mató a su hermano Abel y otras cosas que se desprendieron a consecuencia de. Esta corrección permitió que se llevara a un ejemplo y bajo la teocracia de Dios se mantuviera en relación con lo que Dios mismo había dicho anteriormente. So pena de muerte, el pecado no podrá levantarse nuevamente en el campamento de los salvados cuando definitivamente seamos redimidos. La muerte sustituta de Jesucristo es la que toma lugar. Y en este sentido, el carácter que tiene la salvación por parte de Dios implica una muerte sustitutiva del Señor para tomar nuestro lugar y darnos vida eterna. No podemos quitarle valor a eso. No podemos omitir esa labor que Jesús practicó, que Jesús tomó, que Jesús adoptó. Sustituirnos dándonos vida, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué nos revela esto hoy en día? Que Dios tiene para nosotros un buen y excelente resultado siempre y cuando nos mantengamos de parte de la justicia, caminando con Él, recibiendo el llamado de Él. Vamos a orar. Señor, en este repaso estamos llegando al final. Queremos agradecerte por tus bendiciones. Ayúdanos siempre a tomar decisiones como líderes que puedan afectar de manera positiva y que intervenga en el crecimiento espiritual de las personas a quienes nos dirigimos. Acompáñanos, quédate con nosotros, hoy siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.